En la mesa despierta nos acompañan los analistas Hernán Gómez y Fausto Barajas. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos ¿Qué días. les pareció el Bienvenidos. paquete económico? Voy más. Hernán, por favor. Muy interesante. Creo que hacía años que no veíamos un presupuesto así en este país. Por un lado, me gusta mucho que haya que se intente, digamos, poner el foco en los grupos históricamente discriminados, excluidos de la población. Es un presupuesto redistributivo. Hay un énfasis muy claro en programas sociales. Están ahí las prioridades de la campaña. Me parece que los 25 programas prioritarios están financiados generosamente. Y al mismo tiempo se ha hecho esto en un contexto internacional económico complicado, donde las economías grandes del mundo están reduciendo sus proyecciones de crecimiento a la baja. Es decir, tampoco es que había un margen de maniobra muy amplio, o sea, dentro de ese margen de maniobra se ha tenido que actuar. Y al mismo tiempo es un presupuesto fiscalmente responsable que ha sido bien recibido por los mercados y no es poca cosa, digamos, con un superávit del 1%. Obviamente hay cosas que no nos gustan siempre, pero creo que hay que hacer un análisis del presupuesto, no nada más viendo los montos brutos, sino Fausto, todos tu los primera cambios. lectura. Aquí yo hay dos cosas que veo. La primera es el paquete económico como tal. Llama la atención que esto, de lo que se esperaba del presidente, que si puede haber un desbalance fiscal, en fin. Aquí parecía, y te hago una analogía, es como si tuvieras al alumno que esperas que repruebe, que saque 5, y de repente saca 6, y todo el mundo estamos felices, casi le ponemos en el cuadro de honor, porque nos sacó un presupuesto balanceado. Todo el mundo está conforme con el presupuesto balanceado. Creo que es un presupuesto, yo esperaba más del presidente, de veras, un presupuesto más agresivo, incluso con un poco de déficit fiscal para cumplir todo lo que ha dicho. Pero sin embargo se echa para atrás y creo que eso es producto de cosas como lo que pasó con Texcoco, las comisiones, y se ve extremadamente prudente y deja muchas cosas fuera de las que ha prometido. Y tienes un presupuesto ahí balanceado, pero pasó con 6 y todo el mundo está feliz. Y la segunda parte, sin duda es un presupuesto que tiene el señor presidente, completamente asistencial. No es que esté bien o mal, simplemente es lo que está haciendo, balanceando y dando mucho más recursos a las personas, simplemente transfiriendo recursos de la sociedad a grupos vulnerables, que está bien. Sin embargo, lo que sí creo que no está fomentando nada son capacidades de los individuos. ¿A qué voy? No está invirtiendo en salud, no está invirtiendo en educación, ni en seguridad, y menos en inversión física. Creo que ahí deja mucho el presupuesto. Yo esperaba más que complementar el presidente también en estas actividades, porque fue parte de las promesas de campaña, fue entre los dos En esta ejes. redistribución del gasto hay varias entidades afectadas, muchas. Pero parece que la parte de la educación de las universidades públicas es hasta ahora la más notoria. ¿Cómo ves, Hernán, estos recortes presupuestales a la UNAM, al Politécnico, a la UAM, que han sido notorios hasta este punto? A ver, Enrique, obviamente no me gusta que se recorten recursos a las universidades, pero como decía hace un momento, el análisis del presupuesto hay que hacerlo no solamente con los números, con los números agregados. Es decir, hay que revisar exactamente en qué se les está recortando a las universidades. No se está recortando recursos para cuestiones sustantivas, se está recortando recursos para gasto administrativo, igual que se está haciendo en todas las áreas de gobierno federal. O sea, hay un esfuerzo real por reducir gasto corriente, gasto en administración, gasto... No es gasto de capital, digamos. Y hay que ver, por ejemplo, en el caso de la UNAM, es interesante ver que las percepciones están aumentando, que se están incrementando los salarios del personal de base. Entonces, eso no es poca cosa. Claro que me gustarían más recursos a las universidades, pero hay que ver también que el presupuesto implica definir prioridades y son unas cosas por otras. Quería contestar a dos cositas que mencionó mi colega. Yo creo que nunca en ningún momento Andrés Manuel habló de incurrir en déficit fiscal, siempre fue enfático en tener balance, incluso en el superávit. Ursúa, durante la campaña, ya habiendo sido nombrado como secretario, enfatizó mucho en eso. Entonces no veo por qué tuvieran que incurrir ahora en un déficit. Y además están actuando muy responsablemente, porque los supuestos neoliberales incrementaron la proporción de la deuda muchísimo, hicieron crecer muchísimo la deuda. Este gobierno ha hecho una proyección de no crecimiento de la deuda y además hay que pagar toda esa carga, digamos, de la deuda de anterior.
Y con respecto a que es un presupuesto totalmente asistencial, me parece una generalización completamente fuera de lugar. Y me molesta mucho que cuando se prioriza a los sectores marginados, se usa el descalificativo de asistencial. A ver, hay programas que por su naturaleza son asistenciales. Es decir, por ejemplo, el apoyo que se da a los adultos mayores, que además va a ser universal y eso le quita posibilidades de clientelismo, porque todo mundo lo va a recibir. Ese es un programa que apoya a todo un sector. Obviamente, pues ese sector no tiene capacidad de... Déjame escuchar a Fausto. Mira, a ver, yo creo que hay un tema ahí que no es de que se moleste o no Hernán sobre el tema asistencial y no es ni siquiera en un sentido de decir es que es un está bien o prejuicio, mal. Fausto. Asistencial, lo que estoy diciendo es, expresando el típico estás metiendo recursos que está bien. Yo creo que el programa de adultos mayores es muy bueno. Tenemos un problema muy grave. Creo que en la parte del análisis es importante ver que uno de los rubros que está creciendo más es el pago de pensiones y lo estamos complementando con pagos para adultos mayores. Está muy bien. Lo que estoy diciendo, que lo que creo que no escuchó bien Hernán, es lo que yo esperaba más de lo que había ofrecido el presidente como concepto es también complementar la parte de la inversión. Y con inversión física, en educación, salud. Estos programas me parecen magníficos, se necesitan. Es un problema que si Hernán le echa un poquito más ojo al tema, por ejemplo, de pensiones, es perfecto apoyar a los adultos mayores y es perfecto meter este tipo de programas. Tenemos una crisis que se viene social fuerte en términos de los adultos y está bien atacar ahí. Lo que está faltando, y creo que el presidente está viendo tímido, es haber sido más agresivo, incluso a lo mejor incurrir en el déficit para poder meter inversión. O sea, creo que el balance lo está restringiendo por lo que hizo. Entonces, en ese sentido, es cuando digo que solamente se queda una parte asistencial, por ejemplo, los programas, e incluso para los jóvenes, que ya habrá que evaluar si las políticas que están diseñando son buenas o no. Pero ahí es donde digo, faltó el complemento. Y el otro tema que decía, la deuda sí se está incrementando. ¿Es bueno o malo? Yo creo que está bien. O sea, si el presidente tiene una agenda, la tiene que empujar. La deuda sí se está incrementando, Hernán, y se está volviendo a revertir. Como se incrementó con Felipe Calderón. Pero el punto es, tú estás diciendo que no bajó la deuda, pero sí está asumiendo. Y yo creo que se subió mucho. Creo que el reto que tiene el presidente, y aquí el análisis es pagar la deuda del presupuesto, que dejaron. ¿no? El análisis del presupuesto lo que tiene que ver es, tenemos un riesgo, y yo creo que el presidente, y creo que Hacienda está tratando de balancear eso, pero creo que pueden correr mayores riesgos. Ana Lucía. Si regresamos al tema de la educación, que ha dado mucho de qué hablar, hemos visto estas protestas, sobre todo de personas del UNAM por esta disminución del presupuesto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que la educación no se iba a ver afectada, que la educación media superior lo que iba a haber es un recorte en este gasto superfluo, pero que no se iba a ver afectado. ¿De qué estamos hablando con esto? Es verdad, Ana Lucía, porque si tú calculas todo lo que se está gastando en educación, los recursos se están incrementando. O sea, sí, pero hay que verlo como un todo. Es decir, si incluyes, por ejemplo, las becas que se van a dar a jóvenes, también con un criterio de universalidad. Es un programa que se llama Beca Universal para Estudiantes de Educación Media. Interesante, ahí ya hay un presupuesto muy importante para ese programa. Y eso va a permitir que los jóvenes no deserten, porque es un gran problema en este país que los jóvenes se salen de la preparatoria. Hernán, ¿qué le cambiarías al paquete económico? A mí si no me estuviera gusta, en tus posibilidades, mira, ¿qué le cambiarías? Yo creo que está faltando atención a la primera infancia. Me parece grave que este sector se descuide. Hay un programa muy importante para jóvenes, hay un programa muy importante para adultos mayores, pero pareciera que los niños, no hay un programa importante para los niños y es una etapa muy importante que creo que no se puede desconsiderar. Tú, Fausto, ¿qué le cambiaría al paquete económico? Yo lo hubiera hecho más rebalanceado. Creo que tiene mucho el peso del Pero hace rato presidente. decías que debería haber tiene déficit, mucho más, Fausto. tiene mucho el peso del presidente, de sus prioridades. Y creo que debe ser mucho más balanceado, haber escuchado más. Para hacerlo más balanceado, cuando digo este tipo de programas que está metiendo, más inversión en infraestructura, más inversión en educación, porque aquí hay que ver los recortes. Ahí sí, coincido con Hernán, hay que entrarle al detalle, pero creo que el mensaje que están dando incluso los rectores en educación media y superior, o sea, los que dirigen las instituciones, está afectando los recortes, está por abajo de los niveles reales que tenía de inversión. Ahí creo que le hubiera metido más. Yo hubiera sido un poco más agresivo, probablemente hubiera balanceado. Incluso estos programas que impulsa el presidente de adultos mayores e incluso el de los jóvenes, me parecen buenos. No sé si le hubiera metido tantos recursos porque apenas empiezan. Hay que ver, ¿sabes? Tiene el nuevo gobierno tiene un reto. Todos los gobiernos los tienen, de izquierda, de derecha, etc. Es
la capacidad de ejecución empezando. Entonces, puede ser que dejes recursos sobre la mesa, que a lo mejor pudiste haber balanceado el presupuesto más. Cuando balanceado es distribuir más lo que estuviera en balance, ¿sí me entiendes? Sí. Bueno, a eso me refiero, que tuvieras mayor distribución de recursos a más programas. Creo que fue muy agresivo tener tantos recursos en varios programas del presidente nada más, que quién sabe si se logran ejecutar por esta capacidad creo que tiene eso es lo que está bien. el gobierno al principio. A ver, de salida, Hernán, por favor. Déjame decir, yo justo creo que eso es lo que está bien. Lo que se hizo fue un esfuerzo por reducir programas superfluos que no tienen claro su público objetivo, que no sabemos para qué sirve, que a veces sirven para beneficiar cuates, grupos específicos, clientelas particulares, y hacer el gasto mucho más efectivo, priorizarlo más, ir hacia las prioridades. Y yo creo que se recortaron muchos programas sociales. Por eso, o sea, se hizo un esfuerzo que no se había hecho en años. Coneval venía diciendo hace años, hay demasiados programas, hay que quitar programas, hay duplicidad en los programas. Y esto se eliminó. Y eso realmente creo que es muy importante. Y déjenme darles un ejemplo de algo que se hizo. Por ejemplo, decimos, se recortó el presupuesto de CONACYT. Ah, sí, pero lo que se recortó fundamentalmente es un programa de innovación de las empresas, por ejemplo. 56% se le quitó a ese programa porque era para beneficiar a grandes empresas y estaba catalogado como un programa social, porque además tenían la desfachatez de llamarlo programa social. ¿Saben a quién beneficiaba ese programa? A 3 o 4 empresas, espero no mencionar a ninguno de sus patrocinadores, Audi, Volkswagen e Intel. Eso es un programa social. Entonces, ¿por qué esas 3 empresas? Porque eran los cuates de alguno de los políticos del gobierno anterior. Yo creo que este tipo de cosas hay que verlas en muchos otros programas. Bueno, el paquete económico es como de este vuelo, no nos va a dar tiempo de analizarlo aquí. Así No da que tiempo, está... Muchas gracias por estar con nosotros complejo. esta mañana. Gracias, Enrique, gracias, Nación. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Déjame decirle que en el